Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Viviendo su Destino. Soy su relator, el licenciado Mauricio Dávalos Alonso. Bienvenidos sean a este canal con esta nueva entrega. Estamos a los 500 años, tanto de lo que viene a ser de la conquista de México. Y es necesario directamente en esta edición especial que estamos haciendo de Viviendo su Destino. Esta es la tercera ocasión por la cual entregamos 2 capítulos a la vez. Este primer capítulo lleva por nombre Antecedente del naufragio de los españoles en la península de Yucatán. Y antes de que iniciemos, tanto con lo que viene a ser el desarrollo del presente video, les recordamos a todos aquellos que son nuevos en el canal que si es de su agrado el presente contenido, le invitamos a ver el video completo, se suscriban al canal, habiliten la campanita, compartan el presente video con sus amistades y familiares. Y para todos aquellos que ya son suscriptores de nuestro canal, les enviamos un abrazo fraterno. Les recordamos que si es de su agrado le pueden dar like y compartir con sus amistades y familiares el contenido de este video. Este video, que como dijimos lleva como título Antecedente del naufragio de los españoles en la península de Yucatán, México, está ligado al otro video que también haremos entrega el día de hoy, que lleva por título Mixlí y su encuentro con 2 españoles náufragos en la península de Yucatán. Bien, pues iniciemos con esta primera entrega. Cristóbal Colón, para esto tenemos que remontarnos a este personaje y por ello tenemos que decir en este apartado especial que Cristóbal Colón dejó la Española el 14 de julio de 1502. Navega hacia el oeste, pasa entre Jamaica y la costa sur de Cuba, a la altura de la isla de Los Pinos, a orillas del estrecho de Yucatán, baja pleno al sur rumbo a tierra firme y llega al Golfo de Honduras, en las cercanías de la isla Guanajés. Cristóbal Colón no lo sabe, pero acaba de entrar en territorio de Mesoamérica. Al estribor, en 2 días de navegación, se habría encontrado con las tierras mayas. De frente, a mediodía de navegación, habría entrado en contacto con los nahuas de las costas de Honduras, primos de los poderosos aztecas o mexicas de México. El almirante elige ir a babor hacia el este, no será el descubridor de México. Pasó a un lado de su destino. La suerte le envía, sin embargo, una señal. Las tropas del almirante Colón avisaron una embarcación maya, una canoa tan larga como una galera de 8 pies de anchura, toda de un solo tronco, la cual venía cargada de mercancías. Esa inmensa piragua, con 25 remeros, dotada de un toldo que protegía a las mujeres, a los niños y al cargamento, a todas luces provenía del oeste. Colón, siempre brutal, intenta apoderarse de la embarcación, atenta contra el libre comercio de Mesoamérica. Es un casus belli. Los hombres de la canoa se lo explican. El almirante hace el inventario de las riquezas transportadas y su hijo Fernando toma nota. Hay ropa de algodón, blusas bordadas y taparrabos, macanas incrustadas con obsidianas de cantos filosos, hachas de cobre, cascabeles, crisoles para fundir metal, cargas de maíz y mucho cacao, cuyas almendras servían de moneda en Mesoamérica. Finalmente Colón deja ir la canoa de los mayas y prosigue su ruta hacia el este, perdiendo la gran oportunidad de descubrir México. A pesar de la aparente mención de Yucatán en un mapa supuestamente de 1511, de la posible llegada de Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez en el año de 1508 y de un naufragio ocurrido en el año de 1511, el primer arribo oficial
a la península de Yucatán y por ende el descubrimiento de Yucatán a los ojos de los europeos se atribuye a la expedición comandada por el capitán español Francisco Hernández de Córdoba, quien estuvo en vida del año de 1475 a 1517. Así es, el 1 de marzo de 1517, al respecto del sitio de llegada, hay divergencia entre los estudiosos, puesto que el punto geográfico del primer avistamiento de tierra se dice que fue la ínsula llamada Isla Mujeres, y algunos más piensan que fue Cozumel, en la costa oriental peninsular, y que pasaron luego a Cabo Catoche, más al norte. La primera es la postura aceptada de manera más amplia a raíz de que el dato fue señalado por primera vez por el cronista Francisco López de Gomara en su obra publicada en el año de 1552. El texto dice que la expedición de Hernández de Córdoba fue a dar consigo en tierra no sabida ni hollada de los nuestros, donde hay unas salinas en una punta que llamó de las Mujeres, por haber allí torres de piedra con gradas y capillas cubiertas de madera y paja. No paró allí, sino fuese a otra punta que llamó de Catoche, donde andaban unos pescadores que de medio o espanto se retiraron en tierra, y que respondían Cotoé o Cotoé, en concordancia con Saville, que analizó diversas crónicas y a partir de cotejos de fuentes sobre el hecho. Por nuestra parte, creemos que lo apuntalado por el soldado cronista Bernaldo Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, referente a que la llegada de Yucatán fue por un punto al que denominaron Cabo Catoche, es lo más certero. Lo avala también el hecho de haber sido testigo presencial del histórico acontecimiento. Tratando de buscar respuestas en lo concerniente a los mayas en el momento del descubrimiento, consultamos la crónica de Shak Huluk Shen, escrita para el año de 1562. En ese documento existen algunas inconsistencias sobre el tema, pues su autor, A. Nakuk Page, apunta: a saber nuestro, señores los españoles vinieron a esta tierra en el año de 1511. En otras ocasiones se apunta que los hispanos arribaron en 1519 y el autor maya subraya que fue bautizado en octubre de 1518. La primera fecha señalada corresponde al naufragio de Juan de Valdivia y la llegada de los náufragos, entre los que se encontraba Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar. A este último, Anacup Pech le atribuye el descubrimiento de Yucatán, pues indica: nuestra tierra fue descubierta, a saber por Jerónimo de Aguilar, quien a saber tuvo por suegro a Nahum a Pot en Cozumel en el año de 1517. Es difícil saber si la intención era indicar que el descubrimiento fue en 1517, con lo cual sería el único acierto. En cuanto a 1519 y el arribo hispano, en efecto, Hernán Cortés estuvo en Cozumel en ese año, mas tampoco se trató de un descubrimiento. Como vemos en la crónica maya, no se hace mención de Hernández de Córdoba ni del sitio de la llegada. El descubrimiento oficial de Yucatán, uno de los más relevantes episodios para la historia peninsular, sucedió en los primeros meses del año de 1517, cuando Hernández de Córdoba zarpó del puerto de Jaruco en Cuba, que por entonces era la llave de las exploraciones y de conquista en las Indias Occidentales, y se lanzó a la búsqueda de otros territorios americanos.
Eso decantaría en el hecho oficializado de la mirada del primer europeo hacia la costa de la región que sería conocida como Yucatán. Sobre el descubrimiento se lee en una publicación del año de 1520 lo siguiente: cuando dábamos a la imprenta esta obra, ha sido encontrada por nuestros navegantes una isla a la que por nombre de nuestro príncipe Carlos han llamado Carolina. Juan Luis Vives, autor del escrito que vivió de 1493 a 1540, se refería sin duda a Yucatán. Al no tener idea exacta de la configuración del territorio al que llegaron, el piloto Antón de Alaminos propuso que era una gran isla, separada de tierra por la vía de la Asunción y la laguna de Términos, imagen que se desechó cuando prosiguieron las expediciones de conocimiento y conquista. De Cuba a Catoche, Fray Bartolomé de las Casas fue testigo en Cuba de la desaparición de los naturales de la tierra a causa de los trabajos forzados que eran obligados y de la captura de habitantes de las islas cercanas para que trabajasen en las encomiendas. A causa de esta situación, se considera que los viajes para conocer el espacio, que después se denominaría Caribe, fueron motivados por dos grandes expectativas. La primera, la obtención del oro y el hacerse con indígenas para esclavizarlos. No se sabe con certeza el motivo del viaje de Hernández de Córdoba, pero Díaz apunta que para la expedición se compraron por él y por parte de Cristóbal Morante y Lope Ochoa de Caucedo 2 navíos de buen porte, más un tercer fiado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, con la condición de que se fuese primero a las islas existentes entre Cuba y Honduras, y que habíamos de ir de guerra y cargar los navíos de indios de aquellas islas para pagar con indios el barco, para servirse con ellos por esclavos. Aunque luego se retractó de esas intenciones y propuso descubrir nuevas tierras, consecuentemente el motivo bien pudo ser la velada intención de la búsqueda de indios. Para los que apoyan a Gomara con veracidad informativa, este cronista apunta que la misión de Hernández de Córdoba fue descubrir y rescatar, refiriéndose con lo segundo a la captura de los indios para esclavizarlos en Cuba. Tendríamos que decir, aunado a esto, que para complementar lo necesario para la travesía, se buscó a 3 pilotos. Dentro de ellos fue Antón de Alaminos, el segundo Camacho de Triana y Juan Álvarez, marineros, soldados, un clérigo llamado Alonso González y el soldado Bernardino Ñíguez. Para Juan Álvarez, marineros y soldados, aparte de ello, y como reiteramos, el soldado Bernardino, para que hiciera el papel de vedor. Por su magnitud parece que la empresa dirigida por Hernández de Córdoba en 1517 se apoya en el conocimiento previo de la existencia de estas tierras, sobre todo por la presencia de Alaminos, quien había navegado con Colón en su último viaje a las costas de América Central y Ponce de León a la Florida, y que por lo tanto conocía todos los territorios explorados por los españoles. Al parecer, la ruta seguida desde el primer momento y desconocida hasta entonces explicaría la tardanza para llegar. Les tomó 8 días doblar el Cabo de San Antón, el extremo poniente de Cuba, según Díaz del Castillo, viajero en esa expedición. El 8 de febrero de 1517 salieron de La Habana. El día 12 doblaron por la punta de San Antón, la parte más occidental de la isla, navegaron con dirección
hacia donde se pone el sol. Ahí fueron tomados por sorpresa por una tormenta que duró 2 días. Una vez llegado el buen tiempo, y según anota, pasados 21 días desde que salieron del puerto, vimos la tierra y vimos muchas gracias por ello a Dios. Era el 1 de marzo de 1517, pero volviendo a la cronología del suceso, en la historia verdadera se afirma que esa tierra jamás se había descubierto y tampoco se tenía conocimiento de ella. En su narración, el entonces hombre de armas indica que varados y desde cubierta de los navíos divisaron a 2 leguas de la costa un poblado tan grande como jamás habían visto en Cuba o la Española, el cual denominaron el Gran Cairo. Las descripciones un tanto exageradas sobre el Gran Cairo o Ecap, como asientan los arqueólogos Andrews y Benavides, probablemente se deben a que se trataba del primer asentamiento en tierra firme visto por los españoles. El poblado era más grande que cualquier otro previamente conocido en el Caribe. Aunado a ello, cabe considerar la idea que ellos traían acerca de esa mitad ciudad del norte de África. Angleria apuntó que los españoles llegaron a la isla denominada Lucatana, frente a un sitio al que denominaron Cairus o Alcair, y que los indios llamaban Ecampi, a lo que podría ser una derivación del nombre Ecap, que quiere decir en Cabo Catoche. Las evidencias arqueológicas ayudan a esclarecer y reforzar la opinión anterior. En Isla Mujeres, supuesto punto de arribo oficial de Hernández de Córdoba, no existen vestigios de ningún poblado precolombino de tamaño considerable, ni siquiera mediano. El investigador Auguste Le Plongeon, en su reporte arqueológico de Yucatán del año de 1878, únicamente refirió 3 pequeños adoratorios. Enfrente de la isla existe el sitio arqueológico de El Meco, de unas únicas dimensiones considerables, pero se localiza en la costa, no tierra adentro, como apuntó Díaz del Castillo. Por el lado del Cabo Catoche existe el problema de que en la traducción de Dan el capítulo se llama The Last Book of Peter Marty of Angleria, of the Lands and Islands Lady Found and of the Manors on the Inhabitants of the Same, sobre Richard Eden, comerciante relacionado con la corona inglesa y quien tradujo la obra Novo de Gades de Martir de Angleria al inglés. Que el terreno ha sufrido cambios físicos durante estos últimos años. Tanto los huracanes como las subidas del nivel del mar han modificado el paisaje que debieron de observar los hombres de Hernández de Córdoba. No obstante, se ha reportado como parte del sitio prehispánico centenares de unidades domésticas en varios miles de metros cuadrados, acompañadas de un conjunto montículos y edificios que conservan arquitectura en pie. Siguiendo con el relato del viaje de Hernández de Córdoba, decidió mandar 2 de los navíos de menor porte acercarse lo máximo posible a la costa para conocer el calado. Aquí inserta Díaz la historia de las canoas de remo y vela cargadas de indígenas que se acercaron, incluso apunta que algunas de ellas cabían 40 indios. Por tanto, se ignora el naufragio de 1511, el primer encuentro oficial entre gente europea y el pueblo originario de la península se dio en el lugar al que llegó la expedición de Hernández de Córdoba, la llamada Punta Catoche, la esquina noroeste del antiguo Mayab. Díaz del Castillo apuntó que en aquel acercamiento con los nativos de las piraguas
fueron amablemente invitados a saltar a tierra, quienes decían en su lengua conés, cotoché, conés, cotoché, que quiere decir anda acá, a mis casas, y por esta causa pusimos por nombre aquella tierra punta de Cotoché. Los españoles aceptaron la invitación, pero marcharon con temor y precaución, llevando consigo sus armas. En el camino al pueblo les asaltó un grupo de guerreros que habían preparado una emboscada y les tiraron flechas, las cuales hirieron a 15 de ellos. Los españoles reaccionaron tras la sorpresa y con sus espadas, ballestas y escopetas mataron a 15 individuos nativos. Durante la pelea, el clérigo González capturó a 2 jóvenes indígenas que después serían bautizados con los nombres de Juliancillo y Melchorejo. Ambos tenían estrabismo y fueron subidos a las naves, las cuales tomaron rumbo al poniente. Hernández de Córdoba siguió su derrotero por la costa septentrional de la nueva tierra conocida hacia el punto occidental, y luego viró hacia el sur, creyendo que era una isla como nos lo certificaba el piloto Antón de Alaminos. Finalmente, el día de San Lázaro, descubrió otra población, algo grande que en la lengua de los indios sonaba Campeche. Se dice que la gente de esa ciudad se mostró amigable, pero al mismo tiempo les dieron a entender que no deseaban la permanencia de los recién llegados. Los españoles continuaron su viaje por la costa, se encontraron con una tormenta y arribaron frente a una gran población llamada Potonchán, otras veces escrita Champotón, ciudad principal del linaje de los Kouch. Los navegantes desembarcaron, pero fueron atacadas por los mayas, que los obligaron a retroceder y les provocaron fuertes pérdidas de hombres. Hernández de Córdoba fue herido en ese enfrentamiento y las tropas acabaron tan desalentadas que decidieron retornar a Cuba, no sin antes nombrar el sitio como Bahía de la Mala Pelea. En referencia al encuentro bélico con los mayas, encontramos distinta bibliografía, pero tenemos que decir que al respecto la ruta de Francisco Hernández de Córdoba hasta el Cabo Catoche es una de las biografías que se pueden consultar en el Boletín Americanista del año 78 de Barcelona 2019, que en sus páginas 175 a la 195, que les pongo como bibliografía de este suceso. Después de llegar a La Habana, el expedicionario envía un informe a la villa de Santiago para el gobernador Diego de Velázquez y luego marchó para su casa en la población de Espíritu Santo, en la costa meridional. Velázquez informó de inmediato al rey sobre los sucesos y las tierras recién conocidas. Mientras eso sucedía, Hernández de Córdoba se recuperaba brevemente para poco tiempo después fallecer a consecuencia de las heridas recibidas en la batalla de Champotón. Y así pasó a la historia. El Yucatán fue descubierto de manera oficial para los europeos el 1 de marzo de 1517 por Francisco Hernández de Córdoba, colonizador de Cuba. No se sabe si el descubrimiento de lo que se llamaría Yucatán fue accidental, pero lo que es claro es que el conocedor de nuevas tierras era un propósito importante de la empresa hispana, así como lo era capturar indígenas para esclavizarlos. La expedición supuso un esfuerzo cooperativo en el que participaron Hernández de Córdoba, Velázquez y otros colonizadores influyentes, y en algunos capitanes y hombres de menor rango que costearon los gastos. En referencia a este viaje, el historiador Tola de Abish señala que Hernández de Córdoba se debe de atribuir el abrir las puertas para este segundo descubrimiento de las Indias, para esa nueva invasión española, posteriormente efectuado por Cristóbal Colón, al efectuado por Cristóbal Colón en 1492. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que decir con estos antecedentes,
y que es importante vincularlo es que dentro de lo que es la historia